De todos estos temas va a tratar este Fuego Cruzado, que va al corazón de la conquista más importante de la Revolución de 1910. Una revolución de la que ya nadie habla porque fue sepultada hace ya varios lustros. Hoy se conmemora el 93 aniversario de la Constitución de 1917. Y aquí, en este Fuego Cruzado, están las voces autorizadas para hablar de la pertinencia o impertinencia de mantener a la actual Carta Magna y seguirla parchando o tener una nueva. Pero usted, como siempre, échele leña a este Fuego Cruzado. En la inmensidad de las olas flotando te vi, y al irte a salvar por tu vida la vida perdí. Darle a nuestros panelistas de esta noche. Tenemos al licenciado Manuel Canto Presuel. Él es ex magistrado del Tribunal Electoral de Quintana Roo. ¿Cómo le va, licenciado? Bien, buenas noches. Gracias También por la está el invitación. licenciado Miguel Ángel Pech, coordinador de la Academia de Derecho de la Universidad La Salle. ¿Cómo La está carrera usted? de Derecho y presidente de la Barra de Abogados de Quintana Roo. También, es ¿verdad? un placer estar contigo, Lidia. Muchísimas gracias. Al licenciado Joaquín González Canto, el Castro. Ay, Joaquín, qué vergüenza, ¿verdad? No, se parecen mucho, ¿no? No, hombre, bueno, ¿cuál Canto me hubieras dicho? Lo único que lamento es que no sea de Cozumel, ¿verdad? Expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo. Bienvenidos a este programa y habremos escuchado una melodía que nos traslada no al 17, sino a fechas anteriores. ¿Cómo no? Y vámonos por partes con una observación que usted tenía sobre la Constitución del 57. Sí, es una observación rápida que pues debo de confesar que es reciente en mí, que la Constitución de 1917 es simplemente una reforma a la de 1857. Mas, sin embargo, aún actualmente en el siglo XXI vemos que la del 17, la que aprobaron los diputados constitucionalistas, ya no es la misma actualmente. Ha sufrido muchas reformas, cientos de reformas, a necesidad de los cambios sociales y la realidad económica, política y social, desde luego, de nuestro México. Ya no hay muchas figuras, ya no hay muchas razones de algunos postulados que tenía la de 1917 a la actualidad, y todo esto porque en 1917 habíamos 15 millones de mexicanos, teníamos muy pocos medios de comunicación, carreteras, puentes, no había alfabetización, el 75% de la población estaba en la zona rural, y actualmente pues eso es totalmente diferente. Tenemos más de 100 millones de habitantes, el 75% creo que vive en las zonas urbanas, un gran acceso a los medios de comunicación electrónicos y escritos, la televisión desde luego, el internet, universidades, nivel educativo y social totalmente diferente. Es por eso, creo yo, que ya ha cambiado mucho la Constitución de 1917. No estoy de acuerdo con la introducción que vimos de que es un amasijo de reformas y algo irreconocible, un Frankenstein. No. Los postulados básicos por los cuales están contenidos, se luchó en la Revolución y están contenidos, todavía están vigentes, porque Esa es todavía lo que no iba se han yo, nomás logrado. que usted creo que está difícil quitarle el micrófono, ¿verdad? Me parece que ya... Perdón. Es cruzado, es cruzado. Me mocho con el sueldo, ¿eh? Es No que se- fuego no se cruzado, apure. que es fuego vivo. Y es precisamente de esos postulados de los que quería preguntarte, Joaquín. Me parece que aun y cuando los tiempos aparentemente han cambiado, aparentemente porque pues ha crecido el número de habitantes, pero realmente el espíritu con el que se hace la revolución, el buscar igualdad, ese no lo hemos logrado ni después de 200 ni de 100 años. Creo que seguimos en las mismas desigualdades, pero las garantías individuales, por ejemplo, no se han tocado. ¿O sí? Bueno, yo ¿Cuáles quisiera... son estas partes de la Constitución que se han mantenido prácticamente intocables? Bueno, difícil hablar sobre ese tema, porque precisamente la Constitución, que está cumpliendo en estos momentos 83 años, si no hubiera sido modificada y actualizada
en el transcurso de este tiempo, efectivamente hubiese quedado un documento que en estos momentos sería totalmente obsoleto. Y yo creo que, aún no estando de acuerdo en algunas reformas, en lo general creo que México ha tenido el acierto de no dejar esta constitución olvidada e intocada. Yo creo que ha ido incluyendo cuestiones que lo han llevado a la modernidad. Sin embargo, creo que debemos ser muy sinceros en lo siguiente. ¿Qué es la Constitución? La Constitución son las reglas que se da a un país, una comunidad y su forma de gobierno. Para tener una definición lo más simple y sin entrar en definiciones aristotélicas ni yéndonos a la antigüedad para encontrar una definición muy rebuscada. Las garantías individuales, sí, efectivamente, están en su médula, se conservan. No obstante, hay modificaciones que se han hecho que siguen a un debate, a una discusión que ha llevado buen tiempo y nos llevará más en este tiempo. La Constitución, ¿Cómo cuál, Joaquín? bueno, las intervenciones telefónicas. Era sagrado el que en la Constitución General de la República nosotros tuviéramos una protección, los ciudadanos, los individuos, la privacidad. Y ahora, con este problemón que trae el país de la delincuencia, se buscan fórmulas para atacar a la delincuencia, pero en menoscabo de las garantías individuales. Bueno, yo creo que si se actúa correctamente y esperas una orden judicial, tus garantías siguen estando intocadas, ¿no? Es un tema Que tiene muchas aristas. tiene muchas aristas y que definitivamente la Constitución liberal por excelencia no puede admitir que con la justificación de combatir al crimen sea en detrimento de las garantías individuales. Es uno de los temas. Pero en lo sustancial, la forma de gobierno, la división de poderes, se conservan. Los principios básicos, el juicio de amparo, la distribución de competencias entre el gobierno federal, los estados y los municipios, con modificaciones, pero en lo sustantivo existen los fines que se persiguieron en el constituyente del 17. Pero la Constitución no solo son reglas, la Constitución también son anhelos, son aspiraciones que un pueblo tiene que luchar por alcanzarlas, ¿no? Entonces, estamos hablando de una conmemoración, 83 años de distancia, que es un buen momento, año con año, para que los juristas y el pueblo en su conjunto mediten sobre qué es lo que es necesario adoptar, una nueva constitución o seguimos con esta constitución haciendo las reformas que se van requiriendo. Se antoja que, en vista, licenciado, de que hay renglones de nuestra Constitución que no se cumplen. Una de ellas es que el Estado garantice empleo, vivienda, salud, educación, que la educación sea laica. Todo esto no se cumple. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Demandamos que se cumpla o lo quitamos de la Constitución? Lilia, le faltó agregar al licenciado Joaquín González Castro que la Constitución es legalidad. En esos 93 años, efectivamente, se han modificado, se han ampliado esos derechos, ahora les llaman derechos humanos, y las miden por generaciones. Esas generaciones, nosotros los mexicanos nos acostumbramos más al término garantías individuales, pero las presiones internacionales hicieron que incluso el 102 sea adicionado, modificado, incluyamos términos como derechos humanos. La educación también es uno de los grandes logros, el tercero, el 27 y el 123. Si algo nos jactamos los mexicanos
además de decir que éramos la primera constitución social del mundo, aunque Carpizo diga que es producto de una lucha de guarachudos y sombrerudos, porque así lo dice Carpizo. Bueno, y eso que nadie le dijo a Carpizo nada sobre su defectito, ¿verdad? Así es, bueno. La primera revolución social del mundo, sí. En la entrada institucional escuchábamos que mientras los rusos todavía pensaban planear la toma de la Plaza Roja, nosotros ya, el Congreso Constituyente ya había armado. Estos derechos a los cuales tú te referís no estaban de principio, pero sin lugar a duda, estos tres grandes, el derecho a la educación, el derecho a la propiedad y el derecho al trabajo, son la columna vertebral del llamado derecho social de nuestra Constitución y que honradamente nos adelantamos a muchos países del mundo, civilizados. En su momento histórico, por eso la Constitución mexicana tuvo esas discusiones. Claro que muchas de las discusiones en el Congreso Constituyente eran con pistola en mano, así que también eso no lo podemos olvidar de ese México bronco, del cual también quisiéramos olvidarnos. No se garantiza apenas esta semana. Oiga, pero a veces ese México bronco sí quisiéramos que volviera, porque hacen cada cosa en la Cámara de Diputados que más vale que se pegaran un balazo, ¿eh? Pues vamos a ayudarlos también, ¿no? Yo siempre he dicho que si no sirves para diputados, pues que el pueblo te lo demande, ¿no? Además ellos lo prometieron. Por desgracia son otros aspectos que intervienen, ¿no? Y aquí pues es lógico pensar que a veces no es el interés de partido, son intereses personales. Eso de que el partido no quiere que yo deje la Cámara, no lo creo. Son intereses personales. Deberíamos de exigir como ciudadanos que verdaderamente nuestros diputados y nuestros senadores cumplan con la Constitución, cumplan ¿verdad? con la Constitución, por y entonces supuesto. eso nos daría el empleo, la educación. No es suficiente. No es suficiente. No es suficiente. Yo creo que Porque son dos. sí nos podríamos haber adelantado a todo esto que dicen y ser finalmente una constitución superior a la que podrían tener otros países, etcétera, etcétera. Pero a la hora de la práctica nos quedamos en el papel. Es En el correcto. 17, en el 18, en el 28, en el 38, en el 58, en el 2010. No, y son los artículos que más se han modificado en todo caso. Y eso es también a lo que el licenciado Caldo se refiere. O sea, hemos Otro tratado de Caldo. modernizar, ¿sí? ¿A costa de qué? Y sin haberla cumplido antes, ¿no? No, a falta de presupuesto. Tenemos una vacatio legis para nuestros amigos, ese periodo entre la publicación de la ley y la iniciación de la vigencia, que a los penalistas nos interesa porque va a cambiar el sistema de justicia penal. Sin embargo, 8 años es demasiado, pero no resulta demasiado por la falta de dinero para que todos los estados de la República puedan hacer sus modificaciones. Hasta en cuestiones presupuestarias, la Constitución toma el parecer. O sea, durante 7 años, esperemos que Quintana Roo no entre en esta tabla de los últimos años, no gastamos, o sea, no vamos a hacer un lado los presupuestos porque tenemos que modificar al Poder Judicial. Ahí vienen modificaciones no obligatorias de la Constitución, pero obligatorias de leyes secundarias como atención al narcomenudeo. O sea, van a influir mucho en todo esto. Ahí está un ejemplo de cómo la Constitución a veces se cambia por intereses. A lo mejor, después de algún tiempo de aplicación, vamos a decir, este tipo de sistema no le convenía a nuestro país, a lo mejor. Pero a lo mejor vamos a, después de que inicie en todo el país, a demostrar la ineficiencia, ineficacia de algunos abogados acostumbrados a otro sistema como el que actualmente existe. Entonces, la Constitución permea en aquellos asuntos de interés general, que es lo que buscamos. Que no se aplica como debe de ser, bueno, eso creo que quienes la aplicamos somos seres humanos y como tales excedemos, por desgracia, de su cumplimiento. Excedemos en cuanto a no su cumplimiento. ¿Cuántos artículos de esta Constitución crees que no se han cumplido, Joaquín? ¿Cuántos? Es O más cuántos fácil, se han ¿cuántos violado, cumplido? o cuántos se han violado. O sea, porque Abusados. sí, yo decía, la Constitución tiene artículos objetivos y reglas que son obligatorias.
que son las que yo creo que quien nos escucha debiera preguntarnos a nosotros, ¿no? Bueno, ¿en dónde deben hacerse modificaciones o qué debe hacerse en la Constitución para que el pueblo mexicano esté satisfecho? Que lo dejen trabajar, digamos, que lo respeten, que la autoridad no abuse de ellos, que no haya mal manejo en los fondos públicos por parte de los gobernantes, que la relación del pueblo con sus gobernantes sea de tal manera respetuosa y con apego a este documento que es la Constitución. ¿Qué es lo que necesita México para tener una mejor convivencia, ¿no? Y que la Constitución es base fundamental de ello. Los artículos, mencionarlos, cuáles son los que más le duele a la ciudadanía, qué quisiera que ocurriera desde la Constitución. Yo creo que esa es la base que debemos comentar, ¿no? Yo estoy de acuerdo con todo lo que los señores panelistas han expresado. Sin embargo, creo que sería muy útil para la sociedad mexicana en su conjunto que conozcamos nuestra Constitución. Sinceramente, yo creo que hay un porcentaje muy bajo de mexicanos que conocen la Constitución, conocen sus deberes, primero deberes y luego derechos, ¿verdad? ¿Y cómo es posible que entonces se pueda cumplir una Constitución así si los órganos de gobierno encargados, que son todos, desde los 3 órdenes de gobierno, que deben de propugnar la difusión amplia del conocimiento del texto de la Constitución, y nosotros como pueblo, que somos muy desidiosos o muy analfabetas jurídicamente hablando, no conocemos realmente lo que dice nuestra Constitución? Yo creo que la gente sí conoce la Constitución, ¿eh? No, yo no lo creo. No sabe los artículos y no sabe el texto. Le preguntas a los diputados y no tienen la menor idea, ¿eh? Ellos, pero el pueblo, pregúntale si sabe usar el juicio de amparo del pueblo. Claro. Bueno, El pueblo sabe que si una autoridad abusa, él tiene el amparo. Sabe del juicio de amparo. Obviamente no le vamos a pedir al pueblo que haga la demanda y que nos diga que No, porque entonces se quedan ustedes sin chamba. Bueno, pues entonces, aunque Pero ya hay voy. amparos en casos, por ejemplo, de privación de la libertad, que son por comparecencia, Hasta y el verbal, juez de sí, distrito cómo no. está obligado a recibir a una persona verbalmente para quejarse de que su familiar está detenido conocido, sí. injustamente o incomunicado. Eso el pueblo lo sabe. No sabe qué artículos y sabe que le violan constantemente sus garantías individuales, que se meten sin una orden de cateo a su domicilio, ¿verdad? Que le violan la libertad de tránsito porque hay un retén o una revisión. Eso el pueblo sabe que le están violando la Constitución. Claro que sería conveniente digerir un poquito más y ponerlo más sencilla y una demás, mayor difusión, pero el pueblo sí sabe que además, sus independientemente garantías, ¿eh? de la esfera jurídica, de sus derechos personales e individuales, lo importante también es que esa esfera se amplíe a la esfera de participación ciudadana. Usted hablaba de los gastos que no se gastan correctamente, y creo que la participación ciudadana en conocimiento de la Constitución y las leyes o normas correspondientes haría mucho bien para que ese tipo de cosas dejen de suceder. Y sí nos falta mucha cultura ciudadana, mucha participación ciudadana. La propia Constitución habla de un sistema nacional de desarrollo, un plan nacional de desarrollo, y que debe de participar la sociedad en su conjunto y por sectores, Su formación. y en su integración, en su formación y opinar, y eso no se hace, no se cumple, pero No, tampoco se cumple el hecho de que los colegios son las únicas asociaciones de profesionistas, por llamarlo de alguna manera, que están legalmente manejadas para poder contribuir a la formación del Plan Nacional de Desarrollo en sus diferentes rubros. no, la Constitución no hace distingos en agrupaciones. Sí, como no, ahí están los ciudadanas. colegios. A ver, búsquele. Sí, cómo no, claro que sí, es el 26. Ahorita le buscamos mientras nos Es el vamos al 26, corte. ¿Puede usted mencionarnos a qué se refiere alguno de los artículos de la Constitución Política Mexicana?
No me agarra infragante. Por ejemplo, el artículo 3º de la Constitución tiene que ver con la educación gratuita, laica y científica, que es uno de los resultados de la Revolución Mexicana. Bueno, exactamente no, pero que todos los mexicanos tenemos derechos por igual, incluso los extranjeros al pisar territorio nacional gozan de esos derechos y obligaciones y se tienen que acatar a todas las disposiciones que marcan nuestra Constitución, en fin. En realidad no sé de qué artículos hablarle, pero pues sé que son las leyes que nos rigen en toda nuestra nación. El artículo 123 es una de la cuestión política. Había maestros que salían de 6º año, 2 años de maestros y eran unos grandes maestros, pero eran de los que se dedicaban al maestro, ¿verdad? ¿No? Ahora ya no, ahora la pura grilla. Pues es lo de las leyes que rigen a México. No, ahorita no me acuerdo, ¿eh? La Constitución base de las leyes para la comunidad, nada más, o sea, incluye las leyes de obligación y responsabilidades, ¿no? Lo ignoro. Pues son las obligaciones que tiene el gobierno para, bueno, tanto el gobierno para nosotros como nosotros para el mismo gobierno, ¿no? La Constitución General se refiere a los derechos que tienes por ser mexicano. Artículos: educación básica, libertad, derecho a expresión, el derecho al trabajo, a la educación, varios. Aquí sí, está usted en un error. No los escogimos de ninguna manera. Felicidades. Pero yo creo que nos debe tranquilizar que lo que tú habías expresado hace un momento, que la gente sabe que tiene una constitución, sabe que no pueden allanar muchos de sus derechos, que no puedes... Allá está. A mí me dio mucho gusto escucharlo ahora sí, aquí delante de los compañeros, de que efectivamente la gente sabe, conoce sus derechos y no le vamos a exigir que nos diga qué ley, qué artículo, ¿verdad? Sí, ya sería demasiado. Además de que los dejamos sin chamba, ¿verdad? Nada más un buen abogado no sabe, no es codiguero, no sabe los números de los artículos, sabe qué ley está y qué disposición es la aplicable, ¿no? Ahora bien, hay cuestiones y renglones que están de moda. Vamos a desviarnos un poquito y vamos a hablar del sufragio efectivo, no reelección. ¿Sigue vigente? Porque en el momento en el que judicializamos las votaciones y los resultados finales los dejamos en manos de un grupo de no mayor de 10 personas, bueno, pues entonces ya cuál es la validez de nuestro voto, del conteo de nuestros votos, si finalmente las decisiones van a quedar en manos de unos cuantos y no de los millones que votamos o de los miles que votamos. Y la democracia también se litiga y las democracias también es preferible. Manuel Canto hablaba en una ocasión, ¿verdad? Es preferible que alguien te dé una certeza a tu voto que salir con palanganas y ollas en la calle y tomar pozos petroleros y todo. Es preferible. Es preferible resolver nuestras diferencias político-electorales en los tribunales que alterar el orden diario normal de una ciudad o de varias ciudades o de una nación, o incluso tomar la justicia en su propia mano, lo cual lo prohíbe la propia Constitución. Y no es judicializar la democracia, es judicializar los conflictos electorales, ¿no? Y por eso en la propia Constitución, en las leyes de medios de impugnación, en los códigos electorales federales y locales, establece las normas, los principios constitucionales que se deben de cumplir para que el voto sea respetado, para que una elección sea válida y para que desde luego un conteo y ahora un reconteo de votos dé verdadera certeza, objetividad y claridad a la decisión de los ciudadanos. Lo que protege los tribunales electorales es precisamente eso, el voto ciudadano, que no se desvirtúe, que no se desvíe como en otras ocasiones parece que sucedía hace muchos años, y no se podía hacer nada, no había defensa jurídica, no había defensa legal, no había juicio, no había medios de impugnación capaz de garantizar y de tutelar el derecho al voto libre, universal, secreto. ¿Qué opinas, Joaquín? Bueno, yo estoy desde luego de acuerdo en que sean los tribunales los que finalmente resuelvan. ¿Y por qué los a los ciudadanos nos da la impresión de que ya nuestro voto no contó?
Bueno, lo que sucede es que México todavía vive muchos vicios que no ha superado. Es decir, tal parece que los procesos electorales actuales y los de hace 30, 40, 50 años siguen siendo burlados los votos de los ciudadanos. Entonces, ese sentimiento popular no se puede desterrar de la noche a la mañana. El pueblo de México aún no tiene esa confianza que debiese tener en Bueno, las siempre y elecciones cuando nos dieran y en los votos. muestras de que se puede hacer, ¿no? Sí, la Constitución... Las muestras son de hartazo. Sí. Bueno, yo diría, vamos por partes, la ciudadanía no siente que su voto no valga. La ciudadanía siente que su voto sí vale, que sí ganó el que tuvo más votos. En el estado de Quintana Roo, en la península en general, el voto, la ciudadanía... Tú invirtió más. Ahí está, ahí bueno, está. bueno. Y eso ya se esa violó, es la realidad. ya se violó ¿Ya se violó? la equidad que Pero debe ganó haber. el que trajo el mejor conjunto musical. Pero eso, ganó el que yo no tiene puedo estar- una infraestructura como debe de ser. Pero eso yo no puedo estar de acuerdo, porque eso es una ofensa para el votante. Sí, pero vamos a Y el decirle al ciudadano- votante y el- entonces, y el la ciudadano- realidad es que ya no se vota por partidos, se vota por nombres. Esa es la realidad de un pueblo Son cuestiones, como son cuestiones No, lo de- más de- triste es que dice la gente, yo voto por el que me dé más. Así es. Pero al Si final no lo aceptamos, pues estamos también pero es, que defraudando. pero es que al final de cuentas veámoslo de esta forma. Cuando el ciudadano entra al cubículo, a la cajita de cartón y marca un cuadro, es un acto de absoluta libertad y voluntad. Él está decidiendo, nadie le está poniendo una pistola, ni le están quitando le están agarrando la mano para que él marque un cuadro u otro. Y eso es un acto de libertad. Y al final de cuentas, el que tiene más votos, gana más votos. ¿De qué sí estoy cierto y de acuerdo en que está harta la ciudadanía? De la falta de resultados de los órganos de gobierno y de los políticos que llevan al triunfo, que llevan a ocupar los cargos de elección popular y a integrar los tres poderes. No están en la misma sintonía, en el mismo camino, y parece que están en el mismo planeta que la ciudadanía. Usted no está de acuerdo, ¿verdad? ¿Con qué? No, por supuesto. No, adelante. Lo que estamos viviendo los mexicanos es un hartazo del sistema político, de partidos políticos. Los mexicanos no creemos en los partidos políticos. Así de sencillo. Así de sencillo. Pueden decir lo que quieran. Fue más fuerte un partido político llamado Los Amigos de Fox que otra cosa. Eso no era partido político. Por eso. Fue más fuerte. No nos confundamos, no era partido político. No. Y por cierto, yo ¿Estás voy muy a hacer... calladito, González Castro? No, bueno, yo creo que es muy justo lo que estamos escuchando. Lo que yo diría es lo siguiente: ¿qué ha hecho la Constitución para ese sufragio efectivo? Yo creo que ha hecho mucho. Se creó un Instituto Federal Electoral como un órgano autónomo que nos cuesta organiza una las elecciones. millonada, Cuesta Joaquín. muchísimo, pero ¿sabes por qué cuesta? Y que además tanto? no nos deja Cuesta por el financiamiento satisfechos. público que se le da a los partidos. Es exagerado el gasto que de nuestros impuestos Sí. sale para pagar Ciertamente. las campañas y sostener los partidos políticos. Si nosotros vemos el presupuesto del IFE, voy a decir una cifra así aproximada. Digamos, si son 5,000 millones de pesos del gasto del IFE, 3,000, o sea, el 60% va al financiamiento de los partidos políticos. Y qué bueno que Joaquín, sacó el licenciado... ¿De qué nos sirve esto si estamos empecinados en una de identidad? ¿De qué nos sirve? No, cuidado. Yo quiero... Ya no se va a hacer, ¿eh? Ya, Sí, ya ya está no se va volviendo a a hacer. salirlo, ¿no? Ya, no, ahí ya le van a poner qué tipo ¿De de qué sangre es sirve? usted. Sin Ahí embargo, el IFE se llena para sacar la tarjeta, pero pregúntale al muchacho para qué lo quiere, para acudir al antro, a las señoras para cobrar su pensión. bueno, es una cédula de identidad. Y cuidado con bombardear, dinamitar o minar a las instituciones electorales. Cuidado con bombardear. ¿Que me van a prohibir votar, Manuel? Y eso es un acto, es tu obligación y tu deber, pero nadie te va a hacer nada si no lo haces. Pero no Soy mexicano, debemos... tengo derecho a criticar también al sistema. No estoy diciendo que no critique, sino que seamos objetivos y realistas. ¿Por qué? Si dinamitamos nuestras instituciones electorales, si dinamitamos
nuestras instituciones de interés público, que son los partidos políticos, nos gusten o no nos gusten, ¿qué nos va a quedar? ¿A través de qué instituciones o a través de qué organismos vamos a integrar nuestros pero déjeme gobiernos? decirle que con ese miedo es con el que nos han venido arrastrando. Yo no tengo y de miedo. repente no, con esta cosa de que bueno, y luego con qué lo sustituimos. Lo que y luego con qué esto. Cuando de repente tenemos unos fallos de la Suprema Corte que nos arrancan cada lágrima que no vea usted. Entonces de repente dice uno, bueno, y para esto ahorita vamos a la Corte. Y yo quiero seguir con el tema de las instituciones electorales. No debemos de dinamitarlas, debemos exigirles de frente y pedirles con firmeza, pero de manera puntual, que cumplan las obligaciones que la Constitución les impone, que se constituya para beneficio del pueblo, para nuestro beneficio común, como dice la Constitución, el 39, que nosotros les damos a través de nuestra soberanía popular, es el cargo que ocupan, pero no dinamitarlas, no criticarlas. Bueno, y entonces sin no le podríamos proponer pedir al algo presidente que también respetara esto, que él no lo prometió antes. ¿Y qué es lo que está pasando en la actualidad? ¿No es una violación completa de todo esto? Ya no hablemos de las instituciones electorales, vamos a hablar de otra institución que es el Poder Ejecutivo. Bueno. ¿Acaso los diputados cuando están aprobando en medio de una crisis económica un incremento de impuestos están realmente salvaguardando los intereses de los ciudadanos? Ya habló usted de dos poderes, el Ejecutivo, no, el sí, pues es que son tres, pues sí, ¿qué le hacemos? Eso es donde yo dije hace unos segundos que los políticos se han divorciado, si es que alguna vez estuvieron casados con la sociedad. Y eso es lo que ha causado el hartazgo en la sociedad, la falta de resultados, la falta de acuerdos y de consensos. La Corte no viene a agredir a los ciudadanos. La Corte no viene de motu propio, graciosamente, y abre la puerta. Vamos a ver qué conflicto pasa en este estado, en este municipio, en esta casa. La Corte resuelve porque una de las partes que fueron beneficiadas o más bien se vieron vulnerados sus derechos en alguna decisión, en alguna norma, en algún acto de aplicación de ley, pide su intervención. De oficio no lo hace. Y lo único que hace la Corte como bueno, pero aquí les voy a tribunal. poner un ejemplo. A ver, vámonos. Las reformas a la ley del Seguro Social, las finalmente terminaron en la Corte. Y la Corte dijo, va. Bueno. Y los señores de la Corte aprobaron esto y ya está ahí, pero no siguen ni se dan cuenta de que nada de lo que les ofertaron para poder autorizar esas reformas ha aterrizado en la realidad. Nada, un solo renglón, ni hay más clínicas, ni hay mejor servicio, ni hay otras áreas de investigación, ni se surten las medicinas, nada. Hicieron lo del ISSSTE. Estamos en las mismas condiciones. A la Corte no le ha preocupado jamás más que determinar con base a yo no sé qué, porque hay daños, hay ciudadanos que se ven agredidos con todo esto y no voltean a verlos, Joaquín. Entonces tal parecería que son seres superiores a todo, que imponen las reglas y después los humanos, pues, a ver cómo le hacen, porque la regla es de dioses. Ellos no imponen las reglas. A ver, espéreme, déjeme que contesten los otros dos. Pues sí, pero en sus interpretaciones, mire cómo nos dejan. Sí, la verdad es que a veces parece que se viven dos mundos diferentes, ¿no? El de la población y el de la clase gobernante. Eso es un hecho incontrovertible. Las autoridades hablan de la macroeconomía, de que el Seguro Social estaba en quiebra, de que el ISSSTE ya no soportaba más el sistema de pensiones con el que se venía trabajando y que había que hacer las reformas estructurales. Y la verdad que eso a la población le importa un comino. Es decir, lo que le duele a la población es lo que trae en el bolsillo, lo que le pagan en la quincena o en la semana, ¿verdad? Y que cada día le alcanza menos para sufragar el gasto. La inflación gubernamental que admiten es del 4 y el 5%, cuando, por los favor, productos nos suben el 150, mercado, ¿verdad? Sabe que eso es una mentira. Entonces, son dos mundos distintos. Y un poco cuando hablamos de la Constitución es algo parecido. La Constitución tiene textos extraordinariamente bien redactados, bellísimos, son un compendio realmente de normas que si se cumplieran, vivimos en un mundo
totalmente ideal, ¿verdad? En donde las autoridades cumplieran con sus obligaciones, los ciudadanos igualmente lo hiciesen. Y entonces, ¿qué es lo que debe de ocurrir? Que este texto se cumpla. Y lamentablemente todavía estamos muy lejos de que se apegue a la realidad. Hay instituciones que se han creado, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el propio Instituto Federal Electoral, el Instituto de Transparencia, que se llevaron a nivel de la Constitución. Sin embargo, todavía son entes, instituciones que verdaderamente todavía no responden a la realidad. Yo decía hace un momento, el IFE se ha profesionalizado, y yo pregunto, en los 32 estados de la República opera los institutos electorales con el mismo profesionalismo que opera el del nivel federal. La verdad que es muy, muy difícil encontrar casos que pueda uno presumir de esa autonomía y de esa independencia. Son órganos cooptados todavía por la concentración de poder que tienen los ejecutivos en las entidades federativas. Efectivamente, porque acabas de dar la certeza de lo que estamos platicando. Se logra la ciudadanización de diversos órganos. Se modifican las leyes con base a parámetros que la Constitución ha señalado. Se presentan ternas. ¿Para qué queremos ternas si sabemos quiénes son? ¿Quién mejor que Joaquín González Castro para hablar de un tema de ternas, ya sea magistrados o de algunos otros? Esa es una realidad de lo que estamos viviendo. ¿Para qué existen ternas? Aquí las palabras ternas salen sobrando dentro de los poderes judiciales. Y también los propios señores diputados, sean federales o sean estatales, ya tienen la lista de quienes tienen que palomear para nombrar a esos ciudadanos que van a integrar que el Instituto Electoral de fulano de tal, o de la transparencia, y ahora hasta de las comisiones de derechos humanos. Entonces, ¿para qué ciudadanizamos si se sigue haciendo la voluntad del Poder Ejecutivo? En todos lados esto, no es sintomático nada más de nuestro Estado, en todos lugares. Lo hacemos porque lo tenemos, le damos un barniz a la Constitución o a las leyes secundarias porque lo dicen. Salen los nombres de ternas y ya desde que salen, bueno, hasta ustedes los periodistas interrogan, ¿qué opina de fulano de tal que va a ser consejero de la Judicatura? Pues usted respóndase, ¿por qué me pregunta a mí? Ya sabe usted lo que piensa, ¿no? Esto también, esta ciudadanización con base a la Constitución es letra muerta. Es ficticia. Es ficticia. Entonces, eso también tenemos que tomarlo en cuenta. Se sigue haciendo la única y sacra voluntad de quien hablan de autonomía. ¿Autonomía de qué? ¿Quién le da capacidad económica para pagar los salarios a todo las burocracia? No solamente el caso del propio de derechos humanos, el propio Tribunal Electoral del Estado. No me va a decir el Tribunal Electoral que viene de unos amigos que les mandan la quincena. Caray, la quincena viene del... No, luego ya ve esos amigos de cuál fuman. Exactamente. Que no, entonces, ¿verdad? mientras se sigue existiendo una dependencia presupuestaria, los principios constitucionales seguirán siendo nulos. El que paga manda, dice un proverbio popular. Yo creo que... Bueno, como el que paga manda, déjame ir a los comerciales, vamos ¿no? a escuchar. Por favor. Fuego Cruzado, un programa sin tapabocas. ¿Me puede decir qué festejamos los mexicanos el 5 de febrero? Pues la verdad no me acuerdo, ya se me olvidaron los días los días festivos. Día de la Constitución Mexicana. ¿Día de Candelaria? No. La Batalla de Puebla. Pues el Día de la Patria, ¿no? Eso festejan, ¿no? Y muchos no trabajan. No sé. La Constitución Mexicana. No, ahorita me agarro con sueño. No sé. Aniversario de la Constitución, ¿no? El Día de la Constitución Mexicana. En la tierra mexicana nos morimos entonando una canción. Los rebozos son cananas y las balas y el rugido del cañón son el clarín que tocará el himno de la libertad. Como que se van corriendo los días y se va perdiendo. Bueno, ¿y qué pasó ahí, no? ¿Cuándo fue? Porque otras veces, bueno, pues el 5 de febrero es la Constitución,
tal, no se trabaja. Pero ahora que cae el lunes, que es cuando ni las gallinas ponen, ya no sabes. Sí, es que declararon inhábil el lunes. Claro. Y ahora es el día Claro. de la Ahí está un conmemoración. ejemplo de un abuso por una cuestión de orden económica. Creamos los fines de semana largos desde un punto de vista turístico económico sin respetarlo. Pero además mal hecho, Mal si se hubiera quedado, si cayó en viernes. Cayó en viernes, 5. claro. O sea, de todos modos estaba pero igual era un buen puente. Hasta en eso lo Claro. hicieron mal, ¿no? Bueno, en eso y también podríamos hablar del horario, ¿no? Así Hay es. quien dice que los gallos siguen cantando a la hora que les corresponde y ellos no saben si es invierno Nadie o les ha verano. notificado. ¿verdad? Y eso es lo más natural. Pero Vamos a hablar de la reelección. vamos a hablar de la reelección porque usted está muy entrado con la reelección. Ándele. Bueno, a contrario censo de algunos de mis compañeros en el panel, yo creo que la reelección de algunos de los funcionarios electos por el voto popular pudiera ser benéfica. Desde luego voy a aclarar que no debe ser reelecto el presidente de la República, el gobernador de un estado y el presidente municipal de los municipios. ¿Qué te han hecho? Ambos ellos tres... Eso ya es una ley discriminatoria. No, ambos ellos tres, ¿por qué? Porque realizan labores de un poder ejecutivo dentro de sus funciones constitucionales. Manejan dinero, nombran personal, toman decisiones que incluso independientemente por sí mismos solos, ¿verdad? Por eso no deben de ser reelectos, ¿no? Los que sí creo que deben ser reelectos son los senadores por un periodo más de 6 años, los diputados federales por un periodo más de 3 años, los regidores como planilla, sin el presidente municipal, igual por un periodo más de 3 años, y los diputados locales por un periodo más de 3 años. ¿Qué pasaría con eso? Que tendrían que venir a rendirnos cuentas de su labor, de informarnos que cumplieron sus promesas de campaña anterior, que hicieron un buen trabajo en favor de la ciudadanía y que todavía tienen el respeto de la ciudadanía y merecen que vuelvan a votar por ellos. Nunca se van a reelegir. Pudieran volver, eso es lo que va a decidir el pueblo, pudieran ellos tener un gran desempeño. Yo agregaría eso los haría. eso nos permitiría tener legisladores de carrera, Sí. que también es importante. Es correcto. Pero creo que todo eso tendría que ser cuando quienes se mueven en ese círculo fuesen en su gran mayoría, que no lo son por desgracia, yo no digo que todos, pero no es la mayoría, gente con principios, honestos, realmente con un deseo de servicio, y eso no tenemos. Tenemos cirqueros que van de la Cámara de Senadores a la de diputados y que al rato salen de presidentes municipales y luego se regresan y se van a alcaldes y luego otra vez participan de senadores, en fin, que no sueltan la ubre. Entonces creo que la no reelección pues es hasta nuestra protección, porque yo le preguntaría, ¿usted cree que alguien votaría de nuevo por todos los que le dijeron sí al IVA, a los impuestos, a todo lo que hemos visto que nos llega como... No. ¿Sí? A ver, ¿votarían? ¿Tú fuiste senador? Sí, pero no aumenté esos impuestos. Pero no me propuesas senador. Definitivamente. Me parece que la carrera legislativa sería muy sano. Sí, sí lo es. ¿No? Sí Porque lo es. pasa lo que Sí. con todos, apenas Ahí está están Edward aprendiendo Kennedy. hasta el reglamento de la Cámara cuando ya se van. Ahí está Edward Kennedy, murió siendo senador vitalicio, ¿no? Y su pueblo simplemente no sabía preguntar mientras vivió, siguió siendo el senador por todo. ¿Tú qué el tiempo. crees? Yo sería partidario de la reelección en materia legislativa, pero hasta que haya procesos electorales con las reglas de igualdad en la competencia. Porque se están convirtiendo los procesos electorales, lo comentábamos hace un momento, en competencia de ver quién tiene la chequera más abultada, la cartera más abultada. Una vez que se lograran procesos equitativos, donde no hubiera ventajas de unos en desventaja de otros, entonces sí, proponer la reelección solo en materia legislativa. Yo estoy de acuerdo en la reelección. Yo creo que nuestro pueblo ya alcanzó una mayoría de edad donde la reelección sigue apareciendo en los libros de textos como algo que perteneció al siglo pasado, pero que en realidad a estos tiempos estoy de acuerdo con la reforma política propuesta. Creo que nos atrasamos
30, 40 años para tenerla ya en nuestro país, pero son temas tabús que todavía algunos sectores de la sociedad, esa profesionalización, por ejemplo, del Poder Legislativo es necesaria a todas luces. Yo no voy a estar buscando pues, mañana ser otra vez diputado o alcalde si realmente mi función legislativa se cumplió como debe de ser. Sin embargo, lo hemos visto y en los últimos años ha sido penoso, es el calificativo más suave que podamos dar. ¿Qué legislador quintanarroense subió a la legislatura a pelear efectivamente situaciones a favor de Quintana Roo? Es penoso. No lo digo yo, lo dice todas las personas que pasaron y están claramente. Ahora, una transparencia del canal del Congreso, podemos ver cuántas veces nuestros señores diputados, senadores están presentes, ¿no? Eso es lo que tenemos que cambiar. Se nos acabó el programa tan rápido. A ver, rapidísimo. Rapidísimo. A ver. La reforma electoral, la reforma institucional, que no solo es electoral, propuesta por el presidente de la República, merece ser estudiada, analizada, criticada y enriquecida, pero abordada de inmediato. Ya estamos atrasados. Enriquecida, destruida o vuelta a construir, pero algo hay que hacer. México necesita cambiar la forma en que ha hecho mal las cosas durante 80 años. ¿Han violado la Constitución? Sí, sí. Muchísimas veces. Muchísimas veces. Centenas de veces. Sí, miles y millones de veces. Miles y millones. ¿Han violado la Constitución? Sí, lamentablemente los primeros... ¿Millones de veces? ¿Miles, cientos? Sí, y es incontable. Es la mujer más violada de México. ¿Sí? Sí. Híjole. Bueno, yo creo que el diagnóstico del señor Calderón es que nuestra Constitución está muriendo de gastritis. ¿Puede ser? ¿Se acuerdan que de eso murió aquella indígena? ¿Verdad? Que fue violada y que después resultó que se murió de gastritis. Bueno. ¿Será eso? Y es que a veces las flatulencias no están aquí, sino le llegan de fuera. La Constitución está bien hecha, hay que respetarla. Sí. Tendríamos que partir de esa base, hay que ¿verdad? respetarla. Antes de seguirla reformando y violando, mejor cumplirla, ¿no? Cumplirla y primero por los que tienen la obligación de hacerla cumplir, las autoridades y los órganos de gobierno. Felicidades al señor Castro. Se refieren a González Castro, uno de los mejores presidentes de Cancún en materia de deportes. Enhorabuena al señor Pech, que nos impartió sus conocimientos. Que no se enoje, dice don Amador Gutiérrez. Que el señor exmagistrado deje participar a sus compañeros. La supuesta democracia no existe. Ya los ciudadanos no creemos tanta mentira y falacia. Aquí está el teléfono de quien nos hizo favor de mandarnos ese mensaje. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por abordar este tema que es tan difícil, ¿verdad? Yo le agradezco infinitamente el favor de su atención y los esperamos el día de mañana con los jóvenes al poder. Vamos a ver esta nueva generación, ¿verdad? ¿Tienen derecho? ¿Cómo van? Gracias.